de obras de infraestructura. Ah, están grabando. De obras de infraestructura. Gastaron una cantidad de dinero importante en obras de infraestructura. Entonces, empezaron a pensar de qué manera, cuáles eran los problemas que tenían y de qué manera se podía proteger el hormigón desde algo, desde intrínsecamente, o sea, desde adentro de la masa del hormigón. Ahí es donde nace la cristalización de hormigón, que no es nada más ni nada menos que lo que hacían los romanos hace 800 años atrás, donde siempre se habla de los hormigones romanos, que son autocicatrizantes, autosellantes, que se van regenerando. Bueno, entonces empezaron a estudiar todas estas reacciones químicas y fue como empezaron a desarrollar estos productos. Entonces, digamos, a partir de esto es que primero se entra con el concepto de la impermeabilización. Ya que el agua, ahora les voy a compartir una presentación que hicimos en su momento para la AIE. A ver si se está viendo. Compartir pantalla, compartir. ¿Se está viendo la pantalla? Porque yo no la puedo ver. No sé qué. Se ve y lo único tendrías que ponerla en modo de presentación, Ariel. Ahí está. Ahí está. El primer concepto que había era que, obviamente, si entraba agua dentro de la estructura, ese agua generaba distintos problemas. O traía ataques de sulfatos, ataques de cloruros, ácidos o productos muy alcalinos como la soda cáustica, hielo de hielo. Entonces, a través de la impermeabilización se buscó la durabilidad. Después un concepto más abarcativo que es el de, digamos, de la sostenibilidad de la estructura, de no tener que reconstruir, y eso incluía la durabilidad y la protección química. Y hoy hay un concepto que abarca todo esto, que ya en el mundo se está hablando de la huella de carbono. Entonces, digamos, de todo lo que contamina y todo lo que se consume en el mundo que generan este dióxido de carbono, que es el que nos está tan afectando en este momento. Entonces, hoy cuando hablamos de esto, estamos hablando ya digamos, de huella de carbono, de sostenibilidad, de durabilidad, son todos conceptos que vinieron de la mano. Como veníamos hablando antes, el hormigón, el concreto, es uno de los productos más utilizados en el mundo después del agua. Todo lo que tenemos, puentes, represas, túneles, estructuras, subestructuras, todo con hormigón, hasta la Estatua de la Libertad. Lo que nos pasaba o lo que nos pasa es que muchas veces se diseña o se proyecta una estructura donde en el proyecto tiene que tener una duración de X años, 40 años, y en la realidad, bueno, acá es un poco catastrófica, ¿no? Las fotos, pero la realidad es como que es mucho menos. Entonces a los 10 o a los 15 años las tenemos que empezar a reparar. Esas reparaciones son extremadamente costosas, muchísimo más costoso que si nosotros preveemos el problema o prevenimos el problema de antemano. Y esto es, digamos, con formulaciones de hormigón especiales para las distintas situaciones. Y ahí es donde empieza a interactuar Penetron. Entonces, Penetron derivó su ataque del hormigón en dos campos. En la prevención, o sea, hagamos las cosas bien de entrada para no tener que reparar, y obviamente en las cosas que ya están hechas de antes, en cómo reparar estas cosas. Y yo les voy a empezar a mostrar estas dos situaciones. Veníamos hablando, durabilidad. Durabilidad nosotros tenemos corrosión de las armaduras de refuerzo, ya sea por cloruros o por carbonatación. O sea, cloruros es sales, ya sea sales marinas en las zonas costeras, en las zonas de Mendoza, cuando hay nieve, la misma sal que le tiran para derretir la nieve. En las ciudades, la carbonatación,
que es el dióxido de carbono de los gases de los autos, con la lluvia, mezclada con la lluvia, se transforma en ácido carbónico. Y todo esto que penetra dentro de las estructuras empiezan a corroer las armaduras. Con el tiempo esas armaduras que están corroídas empiezan a hincharse y esto es lo que rompen los recubrimientos y empiezan los problemas de deterioro de la estructura. Otro de los problemas es hielo de hielo, cuña de agua. Hay, digamos, sectores donde hay humedad, el agua penetra en las fisuras del hormigón o en los poros, a la noche se congela, este agua al congelarse expande, al expandirse empieza a abrir estas fisuras y ese proceso continuo de todos los días de, digamos, de hielo y congelamiento a la noche es que cada vez va metiéndose más agua, más agua, más agua, hasta que va rompiendo la estructura. Otro de los problemas es lo que nosotros tenemos muy, Argentina hay un montón, que es las reacciones químicas de los agregados, que lo llamamos RAS, que son estas expansiones internas que tienen los agregados que reaccionan en presencia de humedad. No es que con Penetron no vas a tener la reacción química de los agregados. Una vez que vos tenés RAS, el RAS existe. Lo que pasa es que si ese RAS o esos agregados no tienen humedad o no tienen agua, no reaccionan. Entonces, una estructura que, digamos, se hizo un hormigón teniendo contaminación de RAS en los agregados, la reacción o no va a suceder o va a suceder muchísimo más lento. A mí me han comentado en muchísimas regiones, o la Barría, bueno, distintos sectores, donde hay muchísimo RAS, Bahía Blanca, que es un gran problema porque hay estructuras que se hacen y que a los menos de 10 años las tienen que demoler y volver a construir. Ha pasado también acá, hay un caso que no lo puedo decir, que nos llegó en la consulta, pero bueno, aeropuertos. Y después tenemos el ataque químico. El ataque químico es, en este caso sería plantas de tratamiento de agua potable con el cloro o agua servida, donde un agua servida, digamos, el proceso bacteriológico que desintegra la materia es un proceso que genera un ácido y entonces es un agua de un pH 3, un pH 4, un pH 5. Si tenemos hormigones que son de pH 10, un pH 5 es extremadamente ácido para un hormigón. Entonces empieza el ataque químico. Eh, para que se den una idea, los cristales son los que le van a conferir a la estructura esa resistencia química, porque se va a cristalizar toda la masa del hormigón. Entonces lo que va a resistir tanto ya sea el ácido como el producto alcalino es el cristal. Nosotros normalmente vemos en las estructuras de hormigón, cuando hay una fisura que pasa agua, que se genera una costra blanca. Esa costra blanca, hay alguna gente que lo llama salitre, lo correcto es que es carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un cristal, pero que es soluble y que se genera solo dentro del hormigón solamente con presencia de agua. Lo que va a hacer Penetron dentro del hormigón es como un catalizador de los componentes del cemento una vez que están hidratados, que van a generar otros tipos de cristales, no solo de carbonato de calcio. Van a generar cristales de aluminio tricálcico, de los distintos, digamos, de hierro, de sílices, de los distintos componentes que tiene el cemento, van a generar estos cristales que van a complementar a los de carbonato de calcio y son cristales que son insolubles. Y estos son los cristales que van a dar la protección. Entonces, este proceso de cristalización, ya sea, y volvemos para atrás, para prevenir, lo tenemos mezclado en la masa del hormigón fresco cuando lo colamos. Ya tenemos el producto dentro del hormigón. O para reparar, que es a posterior, una estructura existente a la cual se le aplica Penetron, son los que van a hacer reaccionar a los componentes del cemento hidratado, o sea, el del hormigón una vez fraguado, y van a empezar a generar estos cristales. Esto es lo que veníamos viendo, el tema de hielo, bueno.
Era cada una de estas cosas que hablamos son las fotos en la realidad de lo que sucede, ¿no? La reacción alcali agregado, ataque químico, cloruros, sulfatos o ácidos. Entonces acá teníamos cloruros, ataque ácido en una planta de tratamiento, sulfatos, y siempre estamos hablando del agua. Volvamos al tema de los cristales. El hormigón es poroso, o sea, que el hormigón es impermeable es en teoría. ¿Por qué? Porque el hormigón, para que lograr la impermeabilidad, tenemos que aumentar la cantidad de cemento, o sea, reducir la relación agua-cemento, que es todo lo que nosotros veníamos aprendiendo hasta ahora. Era un hormigón, cuanto más reacción agua, o sea, relación agua-cemento más baja sea, más durable es y más impermeable. Pero ¿qué pasa? Cuanto más cemento tenemos más temperatura. Y cuanto tenemos más temperatura, tenemos más fisuración. Entonces, lo que no te entra por masa, te entra por fisura. Entonces, es una contradicción. Entonces, antes el código hablaba de estas situaciones. Ahora los códigos en el mundo están cambiando y los hormigones ya no se diseñan por relación agua-cemento, sino se diseñan por desempeño. De repente, nosotros queremos tener un hormigón, un H80, y en realidad por estructura necesitamos un H30, pero el H80 era por un tema de durabilidad. Bueno, en este caso usamos el hormigón que nos corresponde usar para la estructura que tenemos, aditivado o agregado tecnología. Puede ser Penetron, puede ser distintas situaciones, distintos aditivos que hoy existen. Están los hiperfluidificantes, los acelerantes, los retardantes. Se va haciendo la formulita esta, digamos, la cocina, la receta de la cocina para que tengamos el hormigón que necesitamos para durabilidad. En el caso de la permeabilidad, le voy a contar un caso. Hay una consulta que nos llegó de una represa que por un tema de desgaste a la abrasión tenían que utilizar un hormigón de un alto contenido de cemento. En los vertederos y en las pantallas, al utilizar este hormigón de alto contenido de cemento, son hormigones masivos, ¿no? De muchísimos metros cúbicos, había una gran temperatura y eso generaba, lo que hablamos antes, gran fisuración. Entonces todas las pantallas y todos los hormigones de la represa estaban fisurados por todos lados. Entonces, antes de poner en servicio hay que repararlo. Y reparar esto es costosísimo. Hay inyecciones, digamos, epoxídicas o inyecciones cementicias. Pero imagínense una estructura completamente microfisurada que hay que ir inyectando fisurita por fisurita para darle durabilidad. Entonces se hizo un trabajo de bajar la cantidad de cemento, aditivarlo con tecnología, en este caso Penetron y otras cosas más, para lograr un hormigón más denso por los cristales que resista a esta característica de abrasión, en este caso del flujo del agua que era el que iba desgastando. Entonces se obtuvo un hormigón muchísimo más eficiente, que levanta menos temperatura, por ende hay muchísimo menos fisuración, y que la fisuración que va a estar se va a autosellar con la cristalización. Y así como esta hay un montón de ejemplos. Reducción de permeabilidad. Todo esto que venimos hablando, que es todo esto a través del agua, hablamos de la reducción de impermeabilidad y el autosellado de las fisuras. Si nosotros logramos este cometido, nuestra estructura es más durable. ¿Cuál era lo que veníamos trabajando? Que es lo que acabo de hablar. Tradicionalmente era relación agua-cemento más baja, alta resistencia a la compresión, aditivos incorporadores de aire, inhibidores de corrosión. ¿Qué es lo que se empieza a trabajar actualmente? Baja permeabilidad, baja retracción, autosellado de fisuras y protección contra los ataques químicos. Esto que ustedes ven acá, que ahora lo vamos a ver en más detalle, es la cristalización dentro del hormigón.
Yo no estoy viendo si hay preguntas, porque estoy con la presentación, no sé más si hay alguna pregunta. Todavía no tenemos Todavía no. preguntas. Sigo, entonces sigo. Esto es una foto de un microscopio electrónico de los cristales que se generan dentro del hormigón. Y ahora en la foto que voy a pasar a continuación, vamos a ver una microfisura. Acá tenemos la microfisura, la pared de hormigón, la otra pared de hormigón, la fisura. Y cómo esa fisura se va llenando, se va rellenando con los cristales. Una vez que la fisura se rellena en todo el espesor de la estructura, la fisura. Entonces, más allá de que, a diferencia de una protección superficial, que ya sea un recubrimiento epoxi o una membrana o una poliurea o un recubrimiento cementicio, esto está en todo el espesor del hormigón, en toda la masa del hormigón está la cristalización. Entonces, por más de que yo le arranque un pedazo con un martillo, lo que continúa atrás de esto sigue estando protegido. Y a diferencia de los otros sistemas, como la cristalización es parte del mismo hormigón, porque el cristal lo genera el mismo hormigón, lo único que va a hacer Penetron es activarlo, la resistencia a presión de agua es la resistencia que tiene nuestra estructura. Entonces, se han hecho ensayos con 150 psi de presión, que son 100 metros de columna de agua, 150 psi aproximadamente, y la penetración de agua fue cero. 0 milímetros, una con 150 psi, una vez que está cristalizada. Yo ahora les voy a mostrar un ensayo y lo vamos a ir comprendiendo un poco el sistema. Entonces, de esto se trata, de que no es un recubrimiento, de que no es algo externo que voy a proteger, sino que es de parte del mismo hormigón. Y si esta fisura que se selló, pasaron 20 años y hubo algún movimiento o algún ataque externo, algo que se generó la misma u otra fisura al lado, el producto va a volver a reaccionar y lo va a volver a sellar al hormigón. Entonces, por eso es que... Ariel, Sí, hay una pregunta del ingeniero Cervelo. sí. Si querés te la leo o la ves vos. No, no, acá la veo. ¿Hasta qué espesor de fisuras son autorreparables estos cristales? Bien, pregunta excelente. Por ficha técnica y por código de, en este caso, la ACI, habla de microfisuras de 0,5 de milímetro. O sea, medio milímetro es lo que se llaman microfisuras. Hasta esa microfisura, Penetron garantiza la autocicatrización. Ahora, no es que fisuras más grandes no las va a sellar, sino que se supone que si las fisuras son más grandes de 0,5, es que falló o la armadura de repartición o hay algún problema estructural, alguna flexión o algún hormigón, digamos, que tiene algún tema en su fraguado, donde las fisuras son más grandes. Entonces, estas fisuras se supone que tienen movimiento. Y si tienen movimiento, rompen los cristales. Entonces, más allá de que rompan los cristales, se regeneren, rompan los cristales, se regeneren, ya estamos en un caso atípico donde no aplicaría este sistema. Ahora, les voy a contar esto y que no se entere más nadie que nosotros, que estamos acá en la charla. Me pasó que en un segundo subsuelo, se estaba hormigonando un edificio muy grande, un subsuelo era de como 5.000 metros cuadrados, que tenía dos subsuelos. Eran tabiques colados de 20 centímetros de espesor, se hormigonó y hubo una contracción excesiva y hubo fisuras de 1,3 milímetros. Entonces, tenemos una reunión con la dirección de obra y yo le digo, mirá, acá te marca que estas fisuras va a haber que abrirlas, va a haber que repararlas, hay morteros especiales para reparar estas fisuras, ta, ta, ta. Y el director de obra, que estuvo muy piola, muy vivo, me dijo, mira, hasta que yo vuelva a bajar, porque era una plataforma de como 5.000 metros que se iban a construir tres torres, hasta que yo vuelva a bajar acá al sótano este,
va a pasar más de un año. Dejemos que entre el agua por la fisura y que se vaya cristalizando, a ver hasta dónde llega. Me pareció súper lógico, le dije, en un año nos volvemos a encontrar y vemos si hay que reparar las fisuras o no. La cuestión era que el segundo subsuelo, que estaba completamente confinado dentro de la tierra, no había un problema estructural ni de flexión, ni de movimiento, ni de nada. Era realmente una fisura por un hormigón que vino defectuoso con una alta contracción y apareció en fisura de 1,3. Entonces, de vuelta, 0,5 de milímetros, Penetrón lo va a autocicatrizar en 30/40 días. 0,2, 0,3 en 15 días. Pero 1,3 yo no tenía idea en cuánto tiempo. Cuanto al año me llamaron para que vayamos a recorrer el subsuelo, no le quiero mentir, pero el 90% de las fisuras estaban selladas. ¿Cuánto tiempo tardó? Y no sé, 90 días, 120 días, 150 días, porque el cristal siguió creciendo y siguió sellando. Entonces, lo que hubo que reparar fue muy poquito. Ahora, de vuelta, por código no va. Digamos, por código, más de 0,5 hay que reparar. En este caso se autosellaron y la reparación fue mínima. Sigo. Todo esto es lo que veníamos hablando. Los mitos de durabilidad. Les voy a contar un caso en las estructuras sanitarias de aguas servidas confinadas. ¿Y por qué digo confinadas? Porque antes estas estructuras venteaban, o sea, ventilaban, entonces no se generaba el gas digamos, el ácido sulfídrico gaseoso dentro de la estructura. Entonces, la estructura venteaba, se ventilaba y esto no sucedía. Hoy en día, como las plantas de tratamiento están cerca de los cascos urbanos y el olor, digamos, es molesto, se taparon. Entonces, al taparse estas estructuras, las bacterias que se generan, digamos, que van desintegrando la masa, digamos, la materia del agua servida, del agua cloacal, generan estos ácidos. Bueno, la bacteria que genera este ácido y que se come al hormigón es similar a una carie de un diente. ¿Por qué se genera la carie del diente? Porque lavamos mal, nos queda comida que entra en descomposición y ahí se genera la bacteria, empieza a comer el diente digamos, y se genera la carie. Ahora, ¿qué resistencia tiene el esmalte y tiene la dentina de un diente? Estamos hablando de entre 500, depende qué es el esmalte, y 300 megapascales. Imagínense un hormigón de 500 megapascales. Y así todo, la bacteria se come el esmalte de 500 megapascales. O sea que la durabilidad por resistencia es un mito. Nosotros tenemos hormigones de 50 megapascales, desde 80, un super hormigón recontra trabajado. Estamos hablando de 500. Entonces, esta bacteria que se genera en estos casos, no importa la relación agua-cemento. No importa la dureza, la resistencia de nuestro hormigón. Entonces, esto es un mito, completamente un mito, y esto se empezó a estudiar y se aprendió de la odontología. Entonces, en Brasil, por ejemplo, que tenemos 10, 15 grados más de temperatura promedio que en Argentina, la creación en las plantas de tratamiento de bacterias es muchísimo todavía más eh, crítica que acá. Y se resolvió de distintas, o sea, con distintas composiciones. Una era con Penetron en el hormigón, que lo hacía más resistente y autorregenerable. Pero hay otro producto, que es un Biomic, que es ni nada más ni nada menos que un biocida, es con lo que matan la bacteria, con lo que matan en el diente el dentista cuando digamos, te limpia la carie y te pone un liquidito y te dice,
te pongo esto provisorio, vení dentro de 2 o 3 días que te termino el diente. Ese liquidito que te pone o esa pastita que te pone es un matabacterias. Y después te pone el epoxi para reparar el diente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba acá? La bacteria, si se reparaba, porque hubo casos, nosotros hicimos un ensayo, entre paréntesis, hicimos un ensayo para AISA de este tipo, y ahora le voy a contar qué es lo que sucedió. Cuando se reparaban estas estructuras que las bacterias se habían comido, por ejemplo, de unos tabiques de 40 centímetros, se habían comido desde que se inauguró la planta, hasta se habían comido como 15 centímetros de hormigón, es un montón, y se había hecho una reparación agregando un hormigón proyectado, recuperando estos 15 centímetros, se había lavado con alta presión, con agua caliente. Bueno, lo que resultó es que esta reparación falló. ¿Por qué? Porque no solo que se volvió a comer desde afuera para adentro, sino que esto que lavaron del lado interior quedó la bacteria. Entonces la bacteria siguió comiendo hacia adentro del tabique y hacia entonces ahora no teníamos 15 centímetros, teníamos 20, porque se había comido 5 centímetros más. Entonces se desarrollaron estos biocidas. Los biocidas, hay un montón de situaciones y hay un montón de productos en el mercado que hacen este tipo de cosas. Lo que pasa que en lo que es una una biodigestión, el biocida mata toda la bacteria. Entonces, si mata toda la bacteria, no produce la desintegración de la masa. Bueno, Penetron desarrolló un biocida que trabaja como si fuese, digamos, sobre la molécula de la bacteria, con una descarga eléctrica, que mata solamente la bacteria que toca el hormigón y permite que se siga realizando la desintegración, o sea, el proceso bioactivo, digamos, del digestor. Entonces, bueno, volvamos a esto. Estos mitos, a medida que fue avanzando la ciencia, se fueron desarmando. Por eso ahora se están cambiando los códigos de, ¿cómo se llama? De durabilidad. A ver, acá hay otra pregunta. Eh, la dosificación de Penetron tiene que ver con cuánto puede reparar. Es muy chiquitita la diferencia. El Penetron que se aditiva del 0,8 al 1% del peso del cemento. O sea que un hormigón, digamos, de 400 kilos de cemento por metro cúbico, se le van a poner 3,2 kilos de Penetron a 4 máximo. De 3,2 a 4. Obviamente que si hay un caso muy agresivo, muy severo, nos vamos a ir para el lado del 1% y en un caso de no sé, una cisterna de agua potable vamos a estar en el 0,8. Pero igual la diferencia es mínima. No es que tengo que duplicar, triplicar la dosificación. Y se entra en la estructura existente, que la aplicación sería por superficie. Bien. Ahora después voy con la segunda pregunta. Entonces, la dosificación es mínima. Hay otros productos que es de acuerdo a la resistencia o a la performance que uno quiera obtener, se pueden dosificar desde el 1,5 hasta el 3% del peso del cemento. Penetron no. Penetron está con sola esta dosificación es suficiente y cubre todo. En el caso del que se aplica, como hizo el ingeniero Claudio Cervelo la pregunta, ¿cuánto penetra el que se aplica? El tema es así. El químico es hidrofílico. Entonces, cuanto más agua tenga la estructura, más va a penetrar y a reaccionar. Ahora, yo lo voy a aplicar superficialmente. Y si yo tengo mi hormigón húmedo, por eso lo voy a hidrolavar previamente, va a penetrar el químico y lo voy a mantener húmedo, digamos, durante una cierta cantidad de días
Va a penetrar 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. No importa cuánto. Lo que pasa es que una vez dentro del hormigón se produce un proceso que se llama nucleación. Entonces, yo no sé si la palabra molécula sería la adecuada, pero es que cada molécula va contagiando a la siguiente y va haciendo la reacción en la nucleación. Entonces, hay estudios en cisternas muy grandes con espesores de 1 metro de hormigón, donde en este caso se pintó del lado interno y la cristalización llegó hasta el lado externo. O sea, 1 metro de espesor de hormigón llegaron a aparecer los cristales del otro lado. Y cuando sacaron los testigos, estaba todo cristalizado. Nosotros hicimos un trabajo para el puerto de Montevideo, un puerto nuevo que se hizo, Puerto Capurro, tenía 17.000 metros cuadrados, tenía una losa, digamos, no sé, la plataforma de terminación, que me imagino que ahí fue por un tema de viento, hubo una fisuración excesiva. Estaba todos los 17.000 metros cuadrados completamente microfisurados y atravesaban los 25 centímetros de espesor. Entonces, obviamente que la administración del puerto no le pagaba a la empresa constructora la obra porque no había durabilidad. Estaban todas las armaduras, y acá me entra el agua del río, el agua medio mezclada con mar. ¿Cuánto me va a durar esto? Bueno, había dos opciones, o demoler los 17.000 metros cuadrados o buscar una alternativa tecnológica. Optaron por Penetron. Hicieron unos estudios, la administración del puerto lo aceptó con la condición de que le tenían que demostrar a una cierta cantidad de tiempo de que esa fisura, que era a través de los 25 centímetros, se había sellado completamente. Se aplicó a todo el puerto, digamos, tenían como unas máquinas que iban hidrolavando, que tenían 250 bar de presión. Entonces iban inyectando agua dentro del hormigón y iban abriendo el poro. Y después venían con una máquina proyectadora proyectando el penetrón superficial, ¿no? El pintable. Y después durante 4 o 5 días le daban una lluvia suave de agua para mantenerlo húmedo, para hacer lo que yo les venía contando, la transmisión del químico dentro del hormigón. A los 90 días se sacaron probetas, o sea, digamos, se cortó el hormigón con la máquina esta que saca las probetas para ensayo, donde había fisuras, y se las mandó al INTI, acá en Argentina. De Uruguay lo mandaron al INTI, que tiene microscopio electrónico. Esa probeta de 25 centímetros se la cerró en 4 o 5 rodajas, digamos. Y cada rodaja se la puso en el microscopio electrónico que atravesaba la fisura para observar la fisura. Está el ensayo, se los puedo compartir para quien lo necesite. Está el estudio con las fotos de cómo se hizo todo el ensayo. Y estaban todas selladas. La fisura estaba completamente cicatrizada en todos sus 25 centímetros de espesor y se aplicó superficialmente. Entonces, digamos, hasta el ensayo que hice yo, aplicando superficialmente en 25 centímetros, estaba completamente sellado. El ensayo que hicieron en Brasil fue hasta 1 metro de profundidad de hormigón, cómo se autocicatrizó. Obviamente que al estar corroborado que la fisura estaba sellada, que el agua no pasaba, se hicieron ensayos de penetración de agua, se aprobó la obra y se le pagó a la empresa constructora. Sigamos. La durabilidad, la realidad de esto es que la durabilidad, hay ensayos estandarizados: corrosión, ataque por sulfatos, agrietamiento, congelamiento de hielo, sulfatos o cloruros. Entre comillas, otra obra. Los pilares de los puentes que se hicieron en el Canal de Panamá, un tecnólogo argentino muy conocido, el ingeniero Guillermo Di Pace, que en su momento estuvo en Loma Negra, estuvo en el INTI, es asesor de un montón de obras de infraestructura.
y, y por la cantidad de cloruros que había en el agua, no daba los cálculos para realizar este puente, estos pilares, digamos. Se los hicieron con Penetron y el ingeniero tiene los resultados y me dijo, o sea, el comentario que me hizo en ese momento es, cambió, si, o sea, se puede construir a no se puede, o sea, no se puede construir a se puede construir, agregando Penetron o no, los ensayos que nos dieron de, en este caso, difusión de cloruro. Esto es lo que veníamos hablando. Actualmente, cuando nosotros hablamos de la relación agua-cemento, no entran las fisuras dentro de los, digamos, de los parámetros de durabilidad. Sin embargo, son los más críticos. La autorreparación, o sea, la fisura más agua más la cristalización, es lo que nos permite hoy en día, digamos, esta ganancia de durabilidad. La ACI 212 tiene toda la norma de la parte de aditivos, de reductores de permeabilidad, que se llaman PRA. Hay otro tipo de aditivos que son los PRAN, que son los obturadores de poro. Los obturadores de poro no reparan o no autorreparan fisuras y no resisten presión de agua. O sea, resisten 4 o 5 metros de columna de agua y con Penetron estamos hablando de 100 metros de columna de agua. Este es un ensayo de difusión de cloruros donde se ven los cristales, qué tipo de, digamos, de material son. Esto se hizo en Italia, este ensayo. Más para los tecnólogos de hormigón vendría a ser esto. Esto es un ensayo que se hizo en México, en Cemex, donde había probetas fisuradas y se les hizo una prueba de paso de agua durante 8 semanas. Entonces nosotros vamos a ir viendo en el ensayo la cantidad de agua que va pasando y a medida que se va cristalizando, cuánto deja de pasar. Y hay dos fórmulas de hormigón. Uno que tenía 14% de humo de sílice, que es el hormigón de referencia, ese mismo hormigón con Penetron, y en este caso tenía fly ash y humo de sílice. Y acá vemos que a partir que van pasando los ciclos, primer ciclo, segundo ciclo, que cada ciclo es de una semana, vemos cómo va bajando el porcentaje de agua que va pasando por la fisura. Y acá lo tenemos muy claro. Al cabo de 8 ciclos, la fórmula que supuestamente es para durabilidad y es para reducción de permeabilidad, no muestra una gran diferencia. En cambio, la fórmula que tiene Penetron, esto es un ensayo que hizo Cemex para un acueducto, sí. Este es un caso nuestro. Puerto de Bahía Blanca se hizo en el año 2008 y salió la licitación para reparación en el año 2021, o sea, 13 años después. Vigas, ¿cómo se llaman estas? Las que son prefabricadas, me imagino que con hormigones controlados, con recubrimientos controlados, y sin embargo a los 13 años el Estado, si ustedes pueden ver acá, ahora lo vamos a ir a ver desde abajo, el puerto estaba completamente detonado, 13 años después. Acá lo tienen. ¿Qué es esto? Penetración del agua salada, cloruros, corrosión de la armadura, se empiezan a oxidar los hierros, a corroer, explotan los recubrimientos y acá ya tenemos en 13 años los estribos cortados. Pérdida de sección. Acá tenemos el problema por lo que sucedió, estas microfisuras por donde empezaba a entrar el agua, obviamente que se iban haciendo cada vez más grandes por la corrosión de la propia armadura. Si este puerto en el 2008 nosotros calculamos, o sea, hicimos un ejercicio, decir, bueno, ¿cuántos metros cúbicos tiene de hormigón este puerto? Este muelle tiene 18.000 metros cúbicos. Aditivar estos 18.000 metros cúbicos con Penetron hubiese costado
$500.000. En el 2008, $500.000. Imagínense que esto es una obra de varios millones de dólares. O sea que la incidencia del aditivo en la obra era de un 2%, de un 1%. 13 años después, la reparación de esto son 2 años el muelle parado y varios de millones de dólares. Creo que costó 7, 8 millones de dólares la reparación. Donde se podía trabajar por la crecida 4 horas por día, porque el agua sube, baja, las mareas suben, bajan, suben, bajan. Entonces, 4 horas por día, tuvieron 2 años reparando esto. Entonces, esto es lo que los americanos quisieron evitar. O sea, decir, tengo un costo, llamémoslo, depende del lado de vista que lo veamos, o importante o insignificativo de entrada, y me ahorro todos los problemas a posterior. Las plantas de tratamiento, los puentes en Mendoza, los pavimentos en el sur. O sea, hay miles de obras de infraestructura de la que se te ocurra, pisos para empresas cítricas, para los pisos de hormigón para los frigoríficos que lo lavan con soda cáustica. No hay producto que les resista. A los 3 años, 4 años, tienen que hacer el piso de vuelta. Entonces, muchas veces nosotros estamos pensando en, me costó $1 más la estructura al principio, pero no me estoy dando cuenta que a los 5 años tengo que gastar 100, no uno. Y lo tengo que rehacer o lo tengo que reparar. Y en vez de estar concentrado en hacer nuevos puentes, nuevas plantas de tratamiento, nuevos muelles, estamos reparando los viejos. Entonces siempre nos faltan puentes, siempre nos faltan rutas, siempre nos faltan plantas de tratamiento. Y eso los europeos, los americanos, lo empiezan a ver por el lado de la huella de carbono, la contaminación, la sostenibilidad, el rehacer estructuras, el consumo del hormigón, el consumo de agua potable para ese hormigón y todo esto que esto genera. Este puerto es en Brasil, le pasó lo mismo que el de Bahía Blanca, pero acá se ve el proceso de reparación. Después de 20 años, armaduras corroídas, los pilares corroídos, pérdida de estructura, de resistencia. Hubo que suplementar armadura. Se tuvo que realizar una estructura secundaria para poder hacer estos trabajos. En Bahía Blanca se colgó, acá realizaron una estructura secundaria. Primero se hizo un hidroblasting a todo el muelle. Se sacó todo lo flojo, se lavó lo máximo posible y se aplicó penetrón a toda la estructura. El penetrón que se pinta para evitar, primero el penetrón que se pinta, el que se aplica, es pasivizante de las armaduras también. Entonces pasivicé hasta el punto donde estaba la corrosión y me protejo de la contaminación secundaria. ¿Qué es la contaminación secundaria en este caso? Lo mismo que en las bacterias que hablamos de la planta de AISA, que los cloruros que están adentro de la estructura no salgan y contaminen las nuevas armaduras que voy a poner. Entonces, primero protegí, impermeabilicé la armadura, la estructura existente. Hice el recrecido, hice la recomposición de las armaduras y proyecté un hormigón con el aditivo. Entonces tengo lo viejo protegido y lo nuevo protegido. En este caso se hizo un hormigón proyectado con 1% de Penetron Admix dentro de la masa. Se utilizaron los dos sistemas, el para prevenir y el para reparar, o los dos conceptos. Bueno, y acá está la estructura reparada. Esto es lo que se decía, la estructura auxiliar que hubo que hacer para hacer la recuperación. Hoy en día, Penetron Admix, en los distintos países hace rato que lo venden directamente las
hormigoneras. Hoy en día ya lo vende Loma Negra, Hormigones Avellaneda, si vos se lo pedís, si se lo mandás, te lo colocan. Hay otras hormigoneras más chicas que algunas lo venden, otras se lo tienen que colocar. Lo puedes colocar en la hormigonera, lo puedes colocar a pie de obra cuando llega el camión, aditivás lo que necesitas como un súper, como un hiper, como cualquiera de estos aditivos comunes. Esto es lo que hablábamos. En resumen, una fisura de un cierto espesor reacciona con el dióxido de calcio y con el aluminio tricálcico y otros componentes, generan los cristales que la sellan. Los cristales tienen una particularidad, permiten pasar el aire, no el agua. Entonces el hormigón sigue respirando, no se genera presión de vapor dentro de la estructura. Y si se genera una nueva fisura, se autocicatriza o autosella también. Y el resultado es un concreto impermeable y durable. Este ensayo le va a mostrar claramente cómo trabaja el producto. Acá se hicieron unos bloques de hormigón ya aditivado con Penetron. Se aditivó, 28 días curado, se sacó y se puso en la máquina digamos, de agua bajo presión, de presión, digamos, de penetración de agua. Era un hormigón, o sea, el proceso es por ciclos, ¿no? Primer y segundo día 15 psi, tercer día 45 psi, del cuarto al séptimo día 100 psi, que son 70 metros de columna de agua en este caso, y se repiten los ciclos, una vez por semana, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Este es un hormigón de 350 kilos de cemento por metro cúbico. Es un hormigón normal, un H30, un H35. Yo tengo el cubo, inyecto agua a presión. Cuando llego a los 100 psi en la primera semana, si esto tiene 20 centímetros, el agua penetró, no sé, 16. Entonces yo tengo mi armadura a 5 centímetros, está bajo agua. Ya empiezo con los problemas de corrosión. Ahora, al penetrar el agua y tener el aditivo dentro del hormigón, empieza recién acá a generarse los cristales. Entonces, en la segunda semana, yo ya voy a tener cristales que se me generaron dentro del hormigón. Entonces, la penetración de agua del segundo ciclo va a ser menor, porque estos cristales que van a empezar a obturar los poros y los capilares, empiezan a generar esta resistencia a la penetración de agua. A la tercera semana, o sea, un ciclo más, hay más cristales, por ende hay más resistencia. Ustedes fíjense que ahora penetra, no sé, 1 centímetro o 2. Antes se penetraba 16. 5, tercera semana, 2. Cuarta semana, 0. Hay ensayos que se hicieron en España, un laboratorio hiper reconocido en conjunto con la Universidad de Valencia, donde tuvieron que hacer 2 veces el ensayo porque no podían creer que con 100 psi o 150 psi la penetración era 0. Lo hicieron 2 veces. Está el ensayo, el que lo requiera me lo pide, se lo paso. Está en español. Hicieron un montón de ensayos sobre el penetrón que se aplica, el penetrón a que se aditiva, qué pasa con los cloruros, qué pasa con los sulfatos, qué pasa absolutamente con todo. Es un ensayo hiper completo, de como 40 páginas. Entonces, ¿qué decimos como conclusión de todo esto? El que se aplica, bueno, es lo que tenemos, hay que repararlo, digamos. Ya sabemos cómo es. Ahora, el que se aditiva, el que podemos prevenir, nos va a generar un montón de beneficios. Va a reducir en un 24% la microfisuración por retracción. O sea, va a reducir los cambios de longitud. Entonces, al tener un 24% menos, tenemos menos fisuras o de menor tamaño, de menor espesor.
Por ende, son más fáciles de autosellar. Resistencia a sulfatos, no hay expansión interna. Entonces, para ambientes severos cumple un hormigón normal, lo transformamos con Penetron en un hormigón resistente a sulfatos. No necesitamos un cemento ARS. Ahora, si a un hormigón con un cemento ARS le ponemos Penetron, vamos a tener un super hormigón resistente a sulfatos. Va a bajar el coeficiente de difusión de cloruros en un 45%. Por eso nos va a prolongar la vida de las estructuras. Hielo deshielo es 10 veces menos digamos, la expansión que un aditivo incorporador de aire. Por ejemplo, lo eliminamos. Vamos a reducir en el 91% la permeabilidad. Vamos a tener una capacidad de autosellado de 0,4-0,5 milímetros. Aumenta la resistencia a la compresión en un 13%, o sea que para las hormigoneras no es un problema. Y si nosotros todos estos valores que se obtienen de estos ensayos los traspolamos en la ley de Fick, nosotros tenemos que la muestra de control de un hormigón normal nos va a dar una durabilidad de 40 años. Y ese mismo hormigón, agregándole penetrón, nos va a dar una durabilidad de casi 100 años. O sea, 60 años más. De eso estamos hablando cuando utilizamos este tipo de tecnología. Nos vamos a ahorrar un montón de dolores de cabeza, un montón de problemas. Vamos a controlar un montón las cosas que son incontrolables en la obra. Por ejemplo, la microfisuración. Entonces, está más allá de los años, ¿no? de que existe la empresa en el mundo. Y si ustedes se meten en la página de Penetrón Internacional, van a tener obras por todo el mundo, desde hidroeléctricas, plantas de tratamiento, aeropuertos, subsuelos, de edificios, estadios de fútbol. Los estadios de fútbol del Mundial de Rusia se hicieron todos con Penetron, por el tema de hielo de hielo y por el tema del ataque químico digamos, del orín, de cuando pillan ahí en las gradas, y eso es altamente corrosivo. A ver, acá hay un par de preguntas. ¿El aditivo que se aplica, en qué tamaño de poros puede penetrar? No, en todos. El cristal, donde haya un pequeño espacio, se va a generar. O sea que, Ariel, sirve para hormigones patrimoniales con años sin tratamiento. Bueno, ahí, por ejemplo, hay hormigones que no, capaz que ya no tienen hidróxido de calcio. Entonces, pero se le puede agregar el hidróxido de calcio. Hay hormigones, ahora también hay hormigones nuevos que se están haciendo, que son muy malos, que vamos a tener un gran problema de durabilidad, eh, donde, a ver, no se usa el clinker normal del cemento, se están usando cosas cada vez más artificiales. Entonces hay unos productos que se pueden aplicar previamente que le van a dotar de este hidróxido de calcio para que pueda reaccionar el Penetron a los hormigones viejos. Em, para cada caso de estos, hay muchas cosas que obviamente yo soy arquitecto, no soy ingeniero ni tecnólogo en hormigón. Hay algunas cosas que yo no les puedo responder porque la verdad que no las sé. Lo que tiene Penetron es que tiene una red global donde en cualquier parte del mundo alguno de los problemas que ustedes tienen o alguna de las obras que ustedes están o que quieren hacer o que tienen que trabajar, ya se hicieron. Entonces nos ponen a disposición la persona que estuvo a cargo de esa obra, de esa reparación, de esa problemática, nos pone a cargo, nos pone a disposición en un Zoom, donde nos va a dar su experiencia, nos va a dar los tips, le va a dar lo que les fue bien y lo que les fue mal. Entonces vamos a tener como una especie de asesoramiento para el proyecto que estamos haciendo que nos pueda abrir los ojos y nos pueda ayudar. Y muchas de las cosas que yo no sé, hay un ingeniero especialista en todo esto que está en Brasil, que es el con el que yo interactúo continuamente, que ya es doctorado en los sistemas de cristalización,
que es el que en el caso de un proyecto especial también me asesora y me dice, mira, acá hay que usar tal cosa o hay que usar tal cosa, o fíjate esta reparación, por ejemplo, la que yo les comentaba del puerto de Montevideo, fue él el que nos asesoró. Entonces, hay todo un equipo de gente y de un know-how de muchos años de haberlo practicado, donde hubo casos de éxito y casos de, digamos, de no. Entonces, nos van a ayudar. Me pasó en una planta de tratamiento en Santa Fe, que tuvieron esta charla con una ingeniera de México, directora del ACI, que les dijo un montón de recomendaciones que no cumplieron ninguna, y obviamente no les fue muy bien por no haber cumplido ninguna y tuvieron los problemas que le dijeron que iban a tener. Entonces, bueno, pero eso ya es un caso, digamos, especial donde eh, depende ¿no? de las ganas que tenga uno de escuchar a alguien que ya tuvo esta experiencia o no. Eh, ¿El producto para reparar es el mismo? No, no es el mismo, es similar. Llamémoslo así, el concepto químico sí es el mismo, pero distinto, porque eh, digamos, el que se mezcla en el hormigón, vos lo mezclás con agua, no se tiene que fraguar, ¿entendés? Se tiene que poder mezclar dentro del mixer, que es muy diferente al que se aplica, que se tiene que secar en un cierto tiempo. Entonces, digamos, tienen como distintas composiciones, si bien, llamémoslo así, la reacción química sí es la misma, lo que no es mismo es el producto. Eh, Costos. El costo por metro cúbico de hormigón, así, abuelo de pájaro, es 50.000 pesos. Ustedes para que lo tengan en la cabeza. Un metro cúbico de hormigón, agregarle penetrón, vale 50.000 pesos. Entonces, si digo 50.000 pesos, si el hormigón vale, no sé, 200.000 pesos al metro cúbico, 50.000 pesos es un 25%. Alguno puede decir es mucha plata, otro puede decir es poca plata. Depende del lado que uno lo quiera ver. Si yo con un metro cúbico de hormigón hago una losa de 10 centímetros, voy a hacer 10 metros cuadrados de losa. O sea que mi metro cuadrado protegido me costó 5.000 pesos. Y 5.000 pesos no existe nada sobre la tierra argentina que valga 5.000 pesos por metro cuadrado de la protección de las características que esto, ni por 5 ni por 10 ni por 15. Entonces, si tengo 10 centímetros me va a costar 5.000, si tengo 20 me va a costar 10.000, si tengo 30 me va a costar 15.000 por metro cuadrado. Si tengo una planta de tratamiento donde la opción es, por ejemplo, tengo tabiques internos, que tengo que hipermarizarlo o protegerlo de los dos lados, yo voy a gastar, no sé, un monotop cualquiera y común y corriente, voy a gastar 15, 20.000 pesos por metro cuadrado de un lado y del otro lado, te voy a estar en 40. Y si el tabique tiene 20, voy a estar en 40 contra 10.000 de penetrón, con algo que es estructural y es de por vida, con algo que es un recubrimiento, que se va a ir saltando, que se va a ir despegando, que se va a ir desgastando. Lo mismo el que se aplica. El que se aplica vale de producto, vale de alrededor de 10.000 pesos por metro cuadrado. Más después la mano de obra. No es lo mismo que yo lo aplique en un, digamos, a nivel de piso, que tenga que armar andamios, aplicarlo a 6 metros de altura. Entonces, digamos, para cada cosa podemos estudiar cuál es el mejor método, lo más óptimo, buscarla, digamos, contra qué estamos comparando, pero los precios son esos. Para que lo tengan en la cabeza, alrededor de 10.000 pesos por metro cuadrado, alrededor de 50.000 pesos por metro cúbico. Fundaciones de obras residenciales. Si es factible mientras que vos puedas tener acceso a tu fundación. Y si tu fundación sea de hormigón. Si es de ladrillo donde vos tenés unidad ascendente, no. Ahora, si es de hormigón, imagínate, no sé, tengo una zapata de hormigón que la tengo a 50 centímetros de profundidad, yo puedo cavar y pintar la zapata de hormigón con Penetron. Y puedo llegar a evitar esta humedad ascendente, pero no creo que sea el caso. Eh, esta solución es comparable con la tecnología Crystal. No conozco la tecnología Crystal. No sé qué es.
tecnologías de cristalización, que puede ser algo de esto, hay un montón. Ahora, verificadas, ensayadas, que tengan más de 50 años en el mercado, que esté comprobado que funcionan, yo diría hoy en día en el mundo hay una sola, que es Penetron. Porque el resto no tiene ni los ensayos, ni las antigüedades, ni el funcionamiento. Entonces, cuando yo tengo que hacer la comparación económica en una obra de infraestructura, imaginemos que el muelle del puerto de Bahía Blanca. Lo voy a hacer con Penetron. Me cuesta ponerle Penetron, que está certificado, verificado, ensayado, con 50 años de antigüedad, me cuesta $500.000. Y otra tecnología me cuesta $400.000 en un muelle que me va a costar $10 millones. ¿Me arriesgo por $100.000 a tener algo que no tiene los antecedentes? Y ahí, a partir de ahí, es el bolsillo de cada uno y es lo que elige cada uno. Y esta situación nos pasa en todas las cosas de nuestra vida. ¿Compro la lámpara LED que me dura, no sé, 20.000 horas o la que me dura 10.000? ¿Compro la cubierta, la FATE o la Michelin? Y así todo en nuestra vida es una decisión de qué garantía quiero o qué, digamos, responsabilidad empresaria o de performance o de trayectoria estoy requiriendo versus precio. Sí, la última pregunta, en una losa de cubierta verde. Sí y no. A ver, tu hormigón va a ser impermeable. Yo hago mi losa verde, viga invertida, desagües amurados especialmente en la losa, la lleno con agua, la losa cristalizó y se hizo impermeable y me va a funcionar perfecto. Ahora, yo a esa losa le voy a tener que poner protección antirraíces, voy a tener, digamos, distintas situaciones que me van a atacar. Entonces, solamente Penetrón le voy a poner y no, le tengo que agregar las otras protecciones para el tema de la cubierta verde, ¿no? De las raíces, de las cosas, ¿no? ¿De qué manera, si ustedes me preguntan a mí, y con total sinceridad les diría, si yo hago una cubierta verde, yo no utilizaría un solo producto. No tendría una sola barrera. Yo utilizaría Penetron, sí o sí, porque más allá de que sea, si yo por ejemplo hago una poliurea que es un super material completamente impermeable, no tengo ningún problema, dura de por vida. Ahora, la condensación de humedad que yo voy a tener en mi losa, por punto de rocío, porque el agua me está entrando no desde arriba, sino desde un costado, y voy a tener este problema de corrosión de armadura, la poliurea no me lo va a resolver. Entonces, sí me lo va a resolver Penetron. Me va a proteger la armadura, me va a proteger de la condensación, me va a proteger de la corrosión. Capaz que de arriba el agua no me está viniendo, me está viniendo de un costado, a través de esa losa, está en contacto con la tierra o con el exterior. La poliurea en algún lugar donde hay algún embudo se despegó y el agua me empezó a viajar por abajo de la poliurea. Y me empezó a entrar entre la poliurea y el hormigón. Entonces yo no utilizaría una sola barrera. Si bien sí sirve, hablo yo como arquitecto dentro de mi criterio, ¿no? O sea, cuando yo hago un subsuelo, sí utilizo una sola barrera. Tengo la barrera de Penetron en el subsuelo, en los tabiques del subsuelo. Y si en algún momento hay algún problema, se puede reparar. En un techo verde es más complicado tener que sacar el árbol, la tierra y reparar. Entonces, de vuelta, cada una de estas cosas que yo les estoy contando eh, requiere de un análisis de cuál es nuestro bolsillo, de cuál es la tranquilidad que nosotros queremos tener. No hay productos mágicos, yo siempre lo digo, muchas veces eh, cuando yo vendo Penetron, hay sobreexpectativa. Entonces de repente
tengo una estructura que está hormigonada, con Penetron, con todo, y, y hubo una falla de hormigonado, me quedó un nido de abeja, me quedó un asentamiento diferencial, me quedó algo que no tiene nada que ver con Penetron. Y yo estoy esperando que Penetron me lo resuelva, y no me lo va a resolver, porque no me va a hacer magia. Ahora me va a decir, no, pero vos me vendiste algo. Sí, 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 yo te vendí un producto que va a cristalizar el hormigón, que vos vas a sacar una probeta, la vas a mandar a analizar y va a tener los cristales, pero que no te va a resolver el nido de abeja. No te va a resolver la mala praxis de tu obra. Sí te va a ayudar infinitamente. Entonces, digamos, ¿en qué es lo que me va a ayudar a mí? Yo cuando trabajaba, digamos, cuando hacía obras mías, de repente yo tenía una terraza que tenía una impermeabilización de una membrana, no importa qué tipo, la mejor del mundo, y a mí en un lugar me entraba el agua. Y capaz que el agua no era que me estaba entrando porque justo ahí arriba estaba la pinchadura. Me estaba entrando a 5 metros a un lugar, el agua viajaba por adentro del hormigón y me salía en este lugar que había una fisura. O viajaba por entre los hierros que están adentro de la estructura. Entonces, por más de que yo arregle acá, el agua estaba entrando por otro lado. Con Penetron eso no pasa. Donde entra el agua es donde está el problema, porque no puede viajar por adentro de la estructura del hormigón, porque está cristalizado. Entonces, en el único lugar que puede viajar es donde tengo un problema de hormigón. Como dijimos, un nido de abeja, un desgranamiento, un asentamiento diferencial, una junta fría. Entonces, me va a ayudar hasta en la situación de tener que reparar. No voy a tener que andar buscando en cualquier lado. No va a ser la pantera rosa que tapa un agujero, después me aparece en el otro, tapo el otro y estoy tapando agujeros. Donde está el agujero está el problema. El agua no viajó. Entonces, de vuelta, es como cada cosa, digamos, va a tener sus pros, sus contras y su análisis, digamos, exhaustivo de la situación. ¿Qué ensayo se puede realizar sobre una estructura que se le aplique Penetron para indicar su performance? Este, digamos, yo tengo una estructura, pasó X días. Les voy a mostrar el ensayo este del INTI que se hizo con ¿cómo se llama? Acá está, acá está. Que se hizo para el puerto este de Montevideo. Ahí voy a compartir pantalla. Este fue el ensayo de lo que me estás preguntando. O sea, ¿con qué lo verifico? Se sacó una probeta, que es esta, se cortó. La probeta, a ver si se ve. Acá está la probeta. Tiene su fisura. Acá está la fisura. Acá la ven la fisura. Como sigue bajando, llega hasta abajo de todo. Acá se sacó. Se ve la fisura. Esta probeta se cortó en distintas capas. Ustedes piensen que Penetrón se aplicó acá arriba. Y esto se cortó, tuc, 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 y se llevó al microscopio electrónico. Acá ven la fisura sellada, ¿no? Y acá vamos a ver el microscopio electrónico. Y ven que la fisura está llena. Esta muestra de los 3 a 7 centímetros. Cara B de la fisura, bueno, fue el coso. Acá estamos de 7 a 14 centímetros. El disco de 14 centímetros para abajo. La fisura está llena con los cristales. Este es de 14 a 21. Este era de 7 a 14, 14 a 21. El gajito de abajo de todo. Se ve que la fisura está llena. Ahí lo comprobaste. Ahí comprobaste de que Penetron está. El cristal está, es lo que reaccionó. Ahora, si yo esta masa de hormigón la tengo desgranada, no me la va a resolver. Entonces, por más allá de que vos compruebes de que los cristales están, ahí tenés otro problema. Pero bueno, acá en el caso del puerto, se hizo este ensayo, se hizo un informe técnico, se hicieron, no, hay varios, ¿no? Porque fueron varias las.
varios de estas probetas, se las puedo mostrar todas. Después, por ejemplo, el ensayo que se hizo en AISA, ese fue súper interesante. Estaba el canal, digamos, de que pasaba, recolectaba el agua servida de los distintos, las piletas de, digamos, no sé, donde la mezclan, la airean y hacen toda la historia esta, recoge el agua, es un canal confinado que pasa a velocidad y ahí se genera la turbulencia y genera el ácido sulfídrico gaseoso. Entonces se metió, se los voy a mostrar en diapositivas, acá en AISA, AISA. AISA. Se prepararon las probetas con distintas formulaciones, Penetron Admix, Penetron Biomic, sin nada, con epoxi, con distintas situaciones. Se prepararon las probetas, de un lado con una cosa, otro lado con otra cosa, y esta probeta, se cortaron para ver qué pasaba si había un corte en el hormigón, en la profundidad. Y esto es lo que se mete en el canal. Esto se lo paso rápido. Bueno, se levantó la tapa. Están con máscaras porque hay salida de ácido gaseoso. Y acá adentro se metió acá está, se lo envolvió con una red porque el hierro se iba a comer todo. Se lo metió ahí adentro y se lo dejó 6 meses. Una vez por mes sacaban el bicharraco este y medían la probeta cuánto se había deteriorado el hormigón. Y les voy a mostrar, para que ustedes, a ver si acá tengo el ensayo. AISA. Le voy a mostrar el último informe, porque tengo un informe por mes, ¿no? Pero el más interesante es el último informe, donde acá están cada probeta, cada precinto, cada probeta, las composiciones que tenían digamos, de los productos. Pero lo más interesante, bueno, acá estaba lo que habíamos visto antes, la probeta, donde está marcada cada una cuál es. Miren esto. Esta fue el hormigón de referencia. El hormigón de referencia, el que no tenía nada, que era el hormigón diseñado para esto, en 6 meses se comió entre 1,2 y 1,5 centímetros. O sea, 12 a 15 milímetros en 6 meses. Quiere decir que en un año se comió 2,5 centímetros. Esos 2,5 centímetros, quiere decir que en 10 años se come 25 centímetros de hormigón. O sea que en 10 años yo tengo 25 centímetros de espesor menos de tabique. El que tenía Penetron Admix, en estos 6 meses, en vez de comerse de 12 a 15 milímetros, se comió 10 veces menos. 1,2 a 1,5 milímetros. Quiere decir que en 10 años, en vez de comerse 15 centímetros, perdón, 25 centímetros, se come 3 o 2,5, 10 veces menos. No significa que no se come, significa que tarda más. Entonces aumenta la durabilidad. Y ahora la probeta que tenía Penetron, y bueno, estos eran distintos productos que se habían probado. La probeta que tenía el Biomic también, se comió la mitad de la que tenía Admix. Tenía Admix y Biomic. Esa se comió, esa se comió 0,6 milímetros en 6 meses. O sea, 1,2 centímetros en un año. O sea,
1,2 milímetros en un año, 1,5 centímetros en 10 años. Entonces, ¿cómo pasamos de la durabilidad? 25 centímetros a 2,5 centímetros a 1,2 centímetros. ¿Qué significa? Que aumentamos la durabilidad. Si no le hacemos nada a esa estructura y nunca la reparamos ni nunca la tocamos, nos va a durar 10 veces más. Entonces, de vuelta, Penetrón, ¿me va a evitar que se me coma el hormigón? No, me va a aumentar la durabilidad. En vez de 25 centímetros en 10 años, se me va a comer 2,5. Entonces voy a tardar 100 años en que se me coman los 25 centímetros. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. ¿En cuánto tiempo yo tengo que reparar mi estructura? El puerto de Bahía Blanca se quieren matar los tipos, gastaron millones de dólares. Y es un puerto que cobra plata por el barco, que es un negocio, digamos. Si a tu cliente, ya sea el Estado o sea un privado, vos le asegurás o le reducís la cantidad de problemas, esa reducción de cantidad de problemas es una reducción de plata, más allá de lo que tengas que haber gastado al principio. Y es exponencial la plata que vas gastando a través del tiempo en reparar contra lo que vos gastaste al principio. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar de otra manera, diferente. Y de acuerdo, obviamente, a nuestras necesidades, a nuestro bolsillo, al objetivo que querramos lograr. A mí me pasó gente que yo digo, no, mirá, de esta manera en 3 años vas a tener que reparar estructura. Y me condenaron, a mí no me importa que tenga que reparar estructura, total me contratan para hacerlo, voy a ganar plata. Bueno, buenas tardes, mucho gusto, me di la vuelta y me fui. Ahora, si el cliente que le contrató a esta empresa se entera de lo que está diciendo la empresa, no sé si la vuelve a contratar, ¿entendés? Entonces, hoy creo que el mundo está pensando más a mediano y largo plazo que a lo inmediato. Este es un poco el concepto de lo que le quería transmitir. Y todo esto se aplica a cualquier obra que tenga hormigón, a cualquier obra que yo tenga privada, pública, puente, pavimento, planta de tratamiento, represa, reactor nuclear. No sé, a la obra que yo esté en la que intervenga un tanque de agua de una casa, una pileta de natación, un sótano de mi abuela, de la casita de mi abuela. Es lo mismo. Entonces, un poco era el concepto este que yo les quería transmitir. Obviamente que cada uno después va a tener un caso particular al cual se dedica y me lo pueden consultar. Mi mail es muy sencillo, si lo quieren anotar, es técnica@penetron.com.ar, técnica@penetron.com.ar, lo voy a escribir en el chat. Y bueno, estoy para eso estoy, para averiguar, para responder preguntas. Podés compartir el estudio. ¿Cuál estudio querés que te comparta? Hay uno que puedo y hay uno que no puedo. Puedo compartirte un montón de ensayos. El de AISA no te lo puedo compartir. El del Puerto de Montevideo sí te lo puedo compartir si querés. Y ensayos estos que se hicieron, hay un montón que sí los puedo compartir. Eh, Ese es mi mail. Y bueno, y si no cualquier cosa, igual lo hablamos por privado, me mandan un mail, hablamos por teléfono, y mi teléfono, por las dudas, es 11 5 226. Ahí lo pasé, ese es mi teléfono, mi WhatsApp directo. Eh, Así que bueno, no sé si hay alguna, el que pueda, sí, obvio, obvio que sí. Escribimos un mail, Ernesto, y me pedís cosas y te mando la info que vayas requiriendo, que quieras ir viendo. Tengo un montón de obras, un montón de ejemplos, no los quiero cansar acá. Ya hace 1 hora y media que estamos con la presentación, pero bueno, después seguiré con cada uno de ustedes por privado respondiendo las consultas o las inquietudes que tengan.
eh, y analizando esta situación, ¿no? Así que bueno, nada, les agradezco. No sé si hay alguna otra pregunta más. Y bueno, espero que les haya servido, gustado, que no les haya sido pesada la charla. Y bueno, y eso, y sobre todo a la universidad por haberlo organizado, la verdad que infinitas gracias. Bueno, sumamente interesante el texto y nos interesaría, al menos a mí, disponer de algún material sobre la parte de cristalización, sobre todo, y entiendo que es un elemento que, de acuerdo a lo que acabas de explicar, sumamente importante y sumamente interesante. Así que te agradezco mucho. Gracias, ingeniero, a usted. Y sí, escríbame y le mando eh, de todo. Tengo un montón de información, le voy a ir mandando y usted a medida que va requiriendo lo va a ver. Yo le voy a mandar primero como una cierta cantidad de información y después si hay algo más específico me lo va pidiendo y se lo voy mandando. Tengo de la obra y del ensayo que quiera de cualquier parte del mundo. Le voy a mandar al principio la generalidad de la cristalización, ensayo sobre cristalización, sobre resistencia química, etcétera. Y después, si quiere alguna obra en particular, la buscamos. Bueno, muy amable, gracias. A usted. Bueno, María, de mi parte, en representación de la Universidad Tecnológica, Facultad Regional Santa Fe, quiero agradecerte mucho la predisposición, Ariel, y la generosidad en compartir toda esta información que creo que es sumamente interesante. Y a todos, bueno, entiendo que les resultó interesante porque se quedaron mucho más tiempo del previsto conectados, así que gracias. bien. Lo importante de todo esto, obviamente, que no se van a acordar de todo lo que hablé, pero es que les quede, digamos, que tengan el concepto de que existe esta tecnología y que después la podemos aplicar a los distintos proyectos. Más que nada es eso y después vamos a ir profundizando con cada uno. Así que bueno, gracias a todos y bueno, nos veremos la próxima. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. No, a usted, por favor. Hasta luego. Chao, hasta luego a todos. Chao, hasta luego, muchas gracias.